de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile indica la hora. Son las 19 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 12 de agosto de este 2025. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, gusto saludarte. El gusto es todo mío, bienvenidos, bienvenidas, estimados y estimadas auditores y auditoras. Harta noticia y tenemos además harto entrevistado, así que vamos directo al grano, porque tuvo un traspié la negociación parlamentaria de la centroizquierda, cuando el Frente Regionalista Verde Social y el Partido Acción Humanista toman la decisión de ir en una lista distinta a la que se estaba negociando. Según las estimaciones, eso tiene un costo electoral bajo y más bien se desocupan cupos para la lista de los grandes dentro de lo que se puede decir grande. Claro. ¿Sí? ¿Cuántos cupos pedía? ¿Cuántos cupos hasta donde me acuerdo, tú lo conversábamos recién, 18 pedía uno. 18 el Frente Regionalista. Frente Regionalista y 13 pedía el Acción Humanista. Ahora, lo que pasa es que no necesariamente se desocupan 31 cupos, que serían los que ellos piden, porque todavía no habían llegado al número que tienen que llegar, porque se supone que son 183 los cupos posibles, y se mantenía el número en más de 200 arriba de la mesa. Le sacas 30, si es que era antes de eso, y eso te deja cerca, te deja bien cerca. Sí. ¿El 183, sí? Sí, a menos, es que no sabemos cuántos más de 200, por eso decía. No, porque el PS, PPD, DC piden 30 cada uno, el Frente Amplio pide 40, andan por ahí. Oye, pero hay un candidato que parece que no va a estar, ayer lo comentábamos, el comunista y exalcalde Daniel Jadwe, porque se conoció la acusación que se había presentado, decíamos ayer, el día viernes, justo antes de el padrón definitivo que se conoce el día 18. Así es. Si incide o no incide la acusación en términos de estar formalizada como para que Daniel Jadwe pierda sus derechos para votar, no lo sabemos. Pero la acusación es... Es dura, porque piden 18 años de cárcel y 10 años, pide la Fiscalía, 18 años de cárcel y 10 años de inhabilitación completa digamos... cargos públicos y gestión pública. Entonces sería... Ahora, yo no tengo claro cuánto incide, pero la Constitución habla de este tema.
Dice que no puede ser diputado alguien que haya sido acusado. Lo que se presenta es la acusación. El punto es que la acusación se formaliza en una audiencia. Y falta y esa esa audiencia es el 28. Claro. Y el padrón se determina el 18. Pero Por eso es que no sí, sé. pero la pregunta que tenemos es ya. El padrón lo vamos a tener el 18, supongamos que con Jadwe adentro, pero una vez formalizada la acusación, No, porque la Constitución dice que si está acusado, no puede ser diputado. no puede ejercer, claro. Ahí habrá que... Ahora, uno esperaría que ni Daniel Jadwe, ni el desaforado Calisto, que Sean demócrata, candidatos. sean, pero insisto. Porque pierde el derecho a voto al ser acusado por una pena, en un delito con una pena que sea superior a pena aflictiva, que es 5 años y un día. Claro, son delito de fraude al fisco, cohecho, estafa, delito concursal. Son hartas cosas. Bien complicado. Ahora, es la acusación, etapa previa al juicio oral, es el juicio oral el que tiene que definir, toda persona es inocente, pero ser acusado ya es inhabilitante para votar. Exactamente. Ese es el punto, más allá del debido proceso. Exactamente. Oye, lo complejo, a propósito de debido proceso, Estado de Derecho, separación de poderes y todas esas cosas que nos gustan en las democracias liberales, el candidato republicano José Antonio Case despachó una declaración hoy día que causó mucho reacción adversa. Él dijo, la frase es compleja, ¿eh? Se interpretó como que dijo que iba a gobernar por decreto. No es eso textualmente lo que dijo. Lo que textualmente dijo es, el Congreso es importante, pero no tanto como se imaginan. Y aquí viene lo complejo. Estamos revisando todas las potestades administrativas que tiene el Estado y las leyes que no se aplican o instrumentos que se aplican como ley, como por ejemplo las guías ambientales, etcétera. Ya, que las leyes no se apliquen y se tengan que aplicar es una excelente medida porque así funcionan los Estados de Derecho y la ley se debe aplicar. Pero que estás buscando potestades administrativas del Estado, una búsqueda activa, que estás en eso mientras preparas tu gobierno. Para algo será. Significa que quieres gobernar por esa vía. Las potestades administrativas del Estado se llaman decretos. Sí, po. Decretos y decretos con fuerza de ley, o decretos administrativos, y hay una tercera cosa que no recuerdo que tiene. En el fondo, Cast lo que está diciendo es eso. No lo dice, pero es difícil interpretar otra cosa, digamos, sobre todo con la perspectiva de decirle, de pasadita más, ustedes además no son tan importantes, yo puedo gobernar sin ustedes. Bueno, por supuesto le contestaron, a mí me llamó la atención el diputado Araya, que creo que es el jefe de bancada de los republicanos, que él hace una reinterpretación diciendo que en el fondo la culpa de todo es de Boric. Entonces no sé cómo llega ahí, pero llega ahí. Y el resto de las bancadas, todas levantaron la voz y bien fuerte respecto de llamarle que este es el camino. El resto son Chile Vamos, que rivalizan con su candidata Evelyn Matei, y por supuesto el oficialismo, la ADC, que tenía que hacerlo. Pero de verdad, esto no es un gafe. Detrás de esto hay una revelación que es la misma que hay. Lo que pasa es que empezamos a banalizar las palabras, pero cuando Cast se propone un gobierno de emergencia, sí, claro, un gobierno de emergencia, y súmale más usando las potestades administrativas del Estado, lo que está diciendo es que va a ser exactamente lo que hace Trump, que es buscar leyes en desuso y declarar situaciones de emergencia para poder gobernar con estos órdenes ejecutivas. ¿Y su amigo Milei? Porque las órdenes ejecutivas efectivamente existen, pero se activan en determinadas circunstancias. Y él declaró que las circunstancias, así como en Washington, que se cae a pedazos, que la delincuencia campea, y entonces va a poner a la Guardia Nacional. Hay también una emergencia económica, una emergencia criminal, entonces manda a la Guardia Nacional a traspasar la frontera. Todas esas cosas emanan de esta búsqueda activa de potestades del Estado. Entonces, ¿en serio? Esto hay que tomárselo en serio. Yo no sé si un lapso le salió, o él sabe que esto pega en su electorado. Fíjate que yo solo una cosa te iba a agregar. Yo creo que cuando él le pega, dice lo que dice y después le pega de refilón, de frente al Congreso, sabe, Cast ha hecho una campaña donde no ha dejado nada al azar, básicamente. Y sabe que el Congreso tiene una pésima apreciación de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, que diga, mire, ustedes son importantes, pero no se crean tanto,
es algo que deben estimar que es bien recibido por la ciudadanía y que hoy día lo que necesitamos son leyes claras y necesitamos gente con decisión. El tema es la seguridad, porque todo esto lo pone también en orden de la seguridad. Por lo tanto, concuerdo completamente contigo, esto no es al azar. Esto Chile es un país presidencialista. Muy presidencialista, No, y si lo quieres usar hasta el agote, el presidencialismo puede transformarte en una suerte de pequeño reinado. O sea, te puedes vetar todas las leyes que despache el Congreso también. Por supuesto. Por Ya. supuesto que sí. Hubo un seminario Sí. de Moneda Patria Investment que se llama Latinoamérica aprovechando las oportunidades. Y para comentar eso y todo el debate acerca del empleo y el ingreso salarial es que tenemos un invitado. Así es. Vamos a compartir esta segunda parte de la primera parte de nuestro programa con el doctor en Economía, profesor de la Universidad de Santiago, quien fuera subsecretario, también presidente del Partido Socialista en su momento, Gonzalo Marner. Estimado Gonzalo, gusto saludarte, muy bienvenido. Muchas gracias por tu gentileza de aceptar esta conversación. No, al contrario, pues. Un gusto estar con ustedes y compartiendo las noticias. Gonzalo, te voy a leer las declaraciones que hizo el presidente de este organismo del seminario de Moneda Patria Investment, Pablo Echeverría. Una parte cortita, no te voy a dar a leer el discurso, pero es que se me fue ahora pero es que como que me aterroricé, porque dice, claro, se me perdió ahora. Ya, dice, desde 2014 la economía chilena ha sufrido un serio retroceso. Las políticas públicas han tendido a erosionar la confianza, la inversión y el crecimiento producto de fuertes alzas de impuestos y ataques políticos a prácticamente todas las actividades económicas por el solo hecho de generar una renta. Ese lucro, entre comillas, tan malentendido. ¿Qué te parece? Bueno, a ver. Si es así, digamos, estoy tentado a decir que en una buena parte del periodo que alude esta persona, gobernó la derecha. Un señor que se llamaba Sebastián Piñera, no sé si se acuerdan de él, ¿no? Entonces sería más o menos compartido el tema, ¿no? En realidad lo que hay es, diría, dos fenómenos. El primero, que hay una derecha política y económica en Chile, que ustedes estaban comentando Casta, bueno, y desde el punto de vista de la derecha, de su equivalente propiamente económico, es una derecha que permanentemente está creando también campañas del terror y creando imágenes catastrofistas, ¿eh? Esa es la idea. El país necesita mano dura, necesita que haya intervención muy fuerte, porque aquí está atacándose la empresa, el empleo, los impuestos están insoportables. Nada de eso es cierto. La tasa de tributación en Chile, por ejemplo, es inferior a la de Argentina, así de simple, y a la de Brasil, por ejemplo, para no hablar de los países europeos, de Estados Unidos, por decir un tema de acá. Ajá. Y lo que tenemos, claro, es... Inferior después de Milei, antes o después de Milei, en Argentina. No, todavía. Entonces, lo que tenemos por delante es, espero yo, un debate que no sea tan agrio, digamos, porque en verdad lo que sí hay que abordar, y un tema muy de fondo, es que desde el 2015, más o menos una década, la economía pasó de crecer del más o menos el 4% al 2%. No significa que se está cayendo en la casa a pedazos ni nada de eso, pero evidentemente es una cifra inferior a la anterior, en gobiernos de Bachelet y de Piñera, digamos, ¿eh? Y también en el actual. Entre medio hubo una gran crisis, ¿verdad?, que fue la pandemia, que dejó una serie de elecciones bien interesantes por otro lado. Bueno, y eso supone, por tanto, ver la manera de hacer crecer la economía. Y entiendo que es lo que están planteando todos los candidatos. Ahora, hay un enfoque, que entonces ya es más propiamente de teoría económica, digamos, que es lo que se llama la economía de la oferta. Mientras más rentabilidad obtenga la empresa privada, entonces más empleo va a haber, más actividad va a haber,
Y por tanto se requiere crear las condiciones para que bajen los impuestos y bajen todas las cargas laborales y ambientales que las empresas tienen como responsabilidad respecto a sus trabajadores, las cotizaciones, etcétera, y como responsabilidad también respecto al medio ambiente. Y por tanto, esa es la solución. Si ustedes se fijan, y lo van a encontrar una y otra vez en unas y otros puntos de vista, tomas de posiciones, programas que se redactan, en fin, pero es eso, ¿eh? Entonces, como no pueden decir que quieren bajar el salario mínimo, porque es lo que quisieran, digamos, que por las cifras que se dieron hoy día del INE demuestran que están en un nivel del orden del 50% el salario mínimo por hora del lo que se llama el salario mediano, que es una cifra bastante razonable, ¿eh? Superior a la que había en el gobierno de Piñera, pero muy, muy razonable. ¿Cómo se calcula eso? Disculpa, Gonzalo. El 50% el tema del salario mínimo, claro, el tema del salario mínimo tiene que ver con, nuevamente, esta idea, ¿no? Si se sube mucho el salario mínimo, mire, eso puede tener muy buenas intenciones, pero fíjense que eso provoca desempleo, porque entonces los empleadores no van a poder contratar personas a ese nivel de salario. Entonces, o el empleo no va a crecer o va a caer. El tema es el siguiente, bueno, el salario mínimo afecta a más o menos un 7% de los asalariados, ¿no? Entonces, el 93% de los asalariados se rige por mecanismos propios, ya sea de negociación colectiva o de negociación intraempresa, y que no tienen nada que ver con el salario mínimo. Entonces, todos estos son argumentos que no tienen ningún fundamento práctico. Ahora, si el salario mínimo, que correctamente medido es el salario por hora, digamos, de trabajo, se acerca mucho al salario no promedio, sino que mediano. La mediana, en una distribución estadística, es lo que reparte mitad para arriba y mitad para abajo, ¿eh? Exacto. En los valores de esa distribución. Y entonces, si se acerca demasiado a esa mediana, o la supera, digamos, entonces tendríamos un cierto problema de un salario mínimo excesivamente alto. Pero no es el caso chileno, no es el caso de lo que ocurre en Chile. No. De verdad, entonces, que no hay, ni por el lado de las catástrofes que se anuncian, ni por el lado de la correcta teoría económica para abordar el problema del empleo, están los argumentos adecuados. Ahora, hay un problema, y si quieren conversamos de ese problema. Sí, claro. Sí, porque ayer conocimos la encuesta suplementaria de ingresos, que sube un poquitito, pero poquitito sube el salario. Ahora, los salarios reales han subido, según un informe de la OCDE, Chile es el que más ha subido de ese conglomerado de países. Pero efectivamente el desempleo es alto, 8,9 es mucho, y está ahí pegado. Sí, pegado hasta cierto punto. A ver, ustedes saben que para que las empresas contraten, necesitan vender, ¿cierto? ¿Qué empresa va a contratar gente si no tiene ventas adicionales previstas? Ninguna, ¿verdad? Que es un razonamiento bastante elemental. El 99,99% de los economistas chilenos formados en la ortodoxia no lo consideran, y consideran solamente el costo salarial. Mira, aquí no habría ningún desempleo si la gente acepta bajarse el sueldo. Al hacerlo, si la gente hiciera eso, habría menos demanda, menos capacidad de vender lo que se produce. No nos olvidemos que las exportaciones no son más que un 30% de lo que se vende. El resto está constituido por la inversión y por el consumo de los hogares. Y entonces, si las empresas no ven razón para invertir, puesto que no ven que nadie les vaya a comprar adicionalmente nada, y si los consumidores no tienen ingresos para aumentar su consumo, entonces simplemente la demanda cae. Y al caer la demanda, bueno, se produce lo que se está produciendo en este momento. A ver, bien, en un año no se han creado empleos en los últimos 12 meses. Sin embargo, se han creado 100.000 empleos formales. O sea, los afectos al salario mínimo, a todo este argumento que se da, ¿verdad? Han crecido 100.000, que es una muy buena cifra. Pero han caído en 100.000, en la misma cifra, los empleos informales. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando las empresas ven que están en una situación de mercado un poco más holgada, contratan más gente. Y primero contratan gente, no es que sea una buena práctica, pero es lo que ocurre. Contratan primero gente de manera informal y después la formalizan, así que se confirma las expectativas de mercado. Entonces este es un síntoma más, aparte de otra gran cantidad de indicadores, que señalan que no hay en este momento suficiente inversión y suficiente consumo en Chile, y lo único que está tirando a este 2%, que es poco, el mercado son las exportaciones. Y entonces, el tema es el siguiente. ¿Alguien puede explicar por qué el Banco Central va a completar este gobierno ya 4 años, verdad? En ningún momento de estos 4 años el Banco Central ha puesto la tasa de interés en el nivel que el mismo Banco Central considera neutral, o sea que ni acelera ni desacelera la economía. Está en un nivel contractivo, por la propia definición del Banco Central. Este Banco Central, que partió en marzo del 2022 con una tasa de 5,5%, la llevó al 11,25% y actualmente la mantiene en un 4,75%, que es superior al 4% de la tasa neutral. Pero eso por la Entonces, inflación. todo un gobierno ha habido una tasa de interés restrictiva. ¿Qué economía, en qué lugar del mundo funciona con tasas de interés restrictivas? Si ustedes me explican cómo, yo encantado, pero no conozco esa. Pero el argumento es la inflación, Gonzalo, el argumento es la Evidentemente, sí. Pero la inflación, perdón, pero volvemos sobre lo mismo de siempre. ¿Por qué se produjo inflación en Chile? Fíjense que se produjo en todas partes. ¿O no? Se produjo en Chile, ¿no? ¿No se produjo en Estados Unidos? ¿No le costó la elección a Biden, por ejemplo? ¿Y por qué se produjo en todas partes? Porque a la salida de la pandemia hubo un conjunto de procesos que complicaron, acuérdense, las filas en los puertos y así sucesivamente, complicaron las cadenas de suministro y de abastecimiento y de producción. Eso generó un fenómeno de salida de pandemia inflacionista. Y además, al señor Putin se le ocurrió invadir Ucrania, que es uno de los grandes productores mundiales de alimentos, trigo, maíz, etc. Y también la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, la actual Rusia, es un gran productor de petróleo. Entonces subieron el 2022 fuertemente los precios de combustibles y de alimentos. Lo que no tiene nada que ver con el señor Marcel, ni el Banco Central de Chile, nada que ver, estrictamente nada que ver. ¿Saben ustedes qué proporción del IPC se explica por los precios externos? La mitad. Y entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir, subieron los precios en Chile fuertemente. Y eso no tuvo estrictamente nada que ver con la política monetaria, sí tuvo que ver con los retiros, pero era por una vez, sí tuvo que ver con un déficit fiscal importante, que también era en virtud de la emergencia, ambas cosas cesaron, y lo que quedó fue el impacto de los precios externos. Esos precios externos luego bajaron, y por eso la inflación bajó en todo el mundo, incluyendo Chile. Entonces, es impresionante como simplemente no se toma en consideración. Me refiero al debate público, los economistas saben lo que estoy diciendo, solo que no lo dicen, pero ese es otro problema. Y entonces se dice, no, mire, hay que mantener las tasas de interés altas en un nivel recesivo, porque puede haber inflación. Oiga, sí, pero si usted mantiene en un nivel recesivo las tasas de interés, va a haber recesión. Bueno, fíjese qué lástima. Fíjese que está ocurriendo una recesión. Los datos no son buenos de este año 2025. Y los datos de empleo son de estancamiento. Bueno, mire, qué lástima. Pero ¿cómo que qué lástima? Aquí lo que hay es una muy equivocada política monetaria. No ha habido una capacidad del gobierno, del que yo también soy crítico. Creo que el gobierno bajó en 25%, un poco menos, el gasto público el año 2022, que fue una cuestión programada, la ley de presupuesto del gobierno de Piñera, saliente. Pero no lo corrigió. Entonces se juntó una altísima tasa de interés, una fuertísima contracción que no se había visto en Chile nunca en ese nivel. Nunca, ni siquiera en el año 75. Mire lo que le estoy diciendo. Y en consecuencia, el 2022 hubo una recesión en Chile. El PIB se salvó, no bajó en el promedio del año, pero hubo 3 trimestres seguidos de baja.
Y luego el año siguiente, el 2023, la cosa anduvo 2023-2024 un poquito mejor, pero estamos en este 2%. Y con una tasa de interés en el nivel que tiene hoy día, bueno, hay desempleo, así de simple. Y además de la tasa de interés, de llevarla al nivel neutral, como tú lo señalas, Gonzalo, ¿qué otros elementos se deben agregar o qué otras políticas se pueden impulsar en la perspectiva de tratar de salir de un momento difícil en materia de empleo? Felipe, yo te diría que, o sea, lo menos que se puede hacer es salir de este nivel superior al nivel neutral. Hay que moverse por debajo de ese nivel neutral para reactivarle en un nivel de reactivación de la economía y del empleo. Tenemos este problema de mandato. En Estados Unidos, ustedes saben, el mandato es, por eso la pelea que tiene Trump, ¿no es cierto?, con Powell, claro. Estados Unidos. El mandato en Estados Unidos es por inflación y empleo. La Unión Europea, con matices, es algo parecido. Y aquí no, inflación, el Banco se dice, no, yo me ocupo de la inflación, pregúntenle a otros. ¿Sí? ¿Ustedes conocen alguna meta de empleo que se establezca en la política económica chilena? ¿Ustedes han escuchado algún mensaje presidencial que diga vamos a plantearnos tal meta de desempleo o vamos a crear tantos empleos? Que sí? No, no existe. Lo que existe es una persistente lógica contractiva en la política monetaria, no siempre en la política fiscal. De hecho, Piñera hizo una política fiscal ultra expansiva, a mi juicio un poco exagerada, pero básicamente era lo que había que hacer en el momento de la pandemia. Y entonces lo que hemos tenido durante este gobierno es una política monetaria contractiva, una política fiscal inicialmente ultra contractiva y después una política fiscal prudente. Esto significó en su momento que aumentara el endeudamiento, lógico. Si usted se pone a tener un déficit fiscal de 7% del PIB, evidentemente que aumenta el endeudamiento. Pero uno de los niveles, yo no me canso de repetirlo, es 40 y algo %. Sobre PIB, la deuda pública chilena. ¿Saben ustedes cuál es el promedio de la OCDE? 80%. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de Japón? 260%. Entonces todo esto se vuelve cada vez más ridículo. Es decir, ustedes leen la prensa, el Mercurio y la Tercera, y tienen una sola orientación. Los editorialistas son Chicago Boys, son los mismos que manejaron el país durante la dictadura, las mismas personas, de hecho. Y después lo que tenemos es una brutal inhibición del resto de la economía, que muchos de ellos trabajan para las empresas y no quieren aparecer como poco dúctiles frente a la ortodoxia, o si se quiere, confrontacionales frente a la ortodoxia. Y lo que se requiere aquí, entonces, Felipe, contestando tu pregunta, es partir por lo primero, que es bajar los niveles de tasa de interés. Luego, un paquete, el gobierno ha hecho bastantes cosas buenas en materia de construcción. Ustedes saben que la construcción, fruto de lo que les mencionaba, ¿verdad?, está muy deprimida. Mucho. Entonces, el gobierno inició una política de subsidio a la tasa de interés hipotecaria, y así, se debe hacer más todavía para reactivar la vivienda. La vivienda tiene una serie de efectos multiplicadores. Y luego había otro problema, y es que la inversión pública ha tenido un nivel de ejecución bajo. Mejoró el año pasado, pero el 2023 estuvo súper bajo. Y entonces, si usted suma, baja la tasa de interés, políticas específicas de reactivación de la construcción favoreciendo el acceso al crédito, más una activación todavía mucho mayor de la inversión pública, ya se puede empezar a conversar de una política. ¿Se entiende, Felipe? Sí, claro. Se puede agregar 20 cosas más, pero si no se hace esas 3 primeras, no se va a avanzar. ¿Qué pasa ahí, Gonzalo, con la gestión de la inversión pública? ¿Por qué es baja? Porque habiendo recursos, uno diría, podría esperar de que esos recursos que están destinados además a esa inversión se lleven adelante. ¿Hay un tema ahí con la capacidad de gestión en el Estado hoy día? Sí, ese es un tema que podríamos llamarlo de microgestión, ¿no? Felipe y Ana. No es que esté funcionando el Ministerio de Obras Públicas mal, el Ministerio de la Vivienda mal, la Secretaría de Desarrollo Regional mal, no, mantienen su proceso.
Pero hay un conjunto de situaciones. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Sabemos que hay una restricción fuerte en el acceso al suelo, ¿verdad? El suelo se ha encarecido considerablemente. Entonces no es tan fácil. Decir, ya vamos a acelerar la vivienda social. Ahora ha habido, ustedes lo han seguido como periodistas, ¿verdad? Fuertes problemas incluso con la reconstrucción, en el caso de los incendios, por ejemplo, en Valparaíso. Y eso tiene que ver con gestión del suelo, microgestión. Entonces, evidentemente que se requiere mejorar eso. Es obvio que se requiere mejorar, ¿no? Pero no tiene nada que ver eso ni con el salario mínimo, ni con que han subido mucho la recuperación, no tiene nada que ver. Ni las 40 horas que van en 44. ¿Cómo, perdón? Ni las 40 horas, que en realidad estamos en 44. Bueno, pero lo que se hizo, o sea, a ver, porque en las oficinas, en las fábricas se está trabajando 10 minutos menos, ¿ustedes creen que eso provoca un problema de desempleo? Eso que son argumentos tan ridículos. Es lo mismo que cuando pasamos de 48 a 45 en el gobierno de Lago. Dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. Entonces, a mí a veces me provoca bastante desazón, porque hay una falta de debate bastante insólito. Y entonces, los expertos, entonces, ¿y qué expertos son? ¿Y para quién trabajan? Para los expertos. Es una colonia de expertos. Trabaja para alguien que tiene unos intereses, suele defender esos intereses, ¿no? Por supuesto. Entonces bueno, en fin, así va nuestro querido país. Gonzalo Marden, como siempre, doctor en Economía, académico de la Universidad de Santiago de Chile, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo, Gonzalo, y muy agradecido por tu gentileza. Gracias, Yanna, gracias, Felipe, que tengan lo que queda de tarde, un buen fin de jornada. Lo Muchas mismo gracias para a ti. ti. Gracias. ¿Te invito a una pausa? Bueno. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, les habla Vivian Ladín y los invito a escuchar Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida.